Volvemos a tener novedades en torno a los distintos proyectos de ampliación de la red del Metro de Sevilla, que no para de dejar titulares, en esta ocasión en varios frentes, pero sobre todo en eso que tanto nos gusta, obras. Y te lo cuento en este vídeo. Recientemente se ha producido el arranque de los esperados trabajos del tramo 3 San Lázaro-Macarena, en un acto donde, además de ponerle postín al asunto, ha contado con la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, pluriempleado estas últimas semanas debido a la baja por paternidad del ministro Óscar Puente, y donde ha mostrado el compromiso del gobierno para la financiación de la línea 3 del Metro de Sevilla, en la que, recordemos, se van a invertir más de 650 millones de euros, suponiendo el 50% del presupuesto total, tras el convenio firmado a principios de 2023 con la Junta de Andalucía. Santano recordaba que estas obras son de gran complejidad, por lo que tienen el presupuesto de adjudicación más elevado de todos los tramos, con una cifra de inversión superior a los 173 millones de euros, y donde el secretario de Estado destacó que esta última línea impulsa el transporte público en zonas densamente pobladas como la Macarena, donde además se encuentra el Hospital Virgen Macarena, lo que no solo beneficiará a la movilidad de los residentes de ese área, sino que supondrá un alivio para el tráfico rodado de toda la ciudad, especialmente en la Ronda Norte, dentro de la llamada comúnmente Línea de los Hospitales. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De hecho, la evolución de las obras en diferentes puntos de la ciudad ha sido más que notable en los últimos tiempos, con inversiones en el 2024 que ascienden a 172,4 millones de euros, superando los 1.000 millones ejecutados en toda la provincia desde el 2018. Además, en 2024 las licitaciones superaron los 170 millones de euros, cifra récord de los últimos 15 años, que deberían ir corrigiendo los muchos años de retraso en el transporte sobre raíles en la capital hispalense, a la que, recordemos, aún así le queda mucho por delante, incluyendo esa conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, que sigue sin avanzar. Recordemos que el convenio firmado en enero de 2023 recoge que la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes aportarán cada una el 50% de los algo más de 1.300 millones de euros del coste de las obras del tramo norte de la línea 3 del metro, así como otros detalles, como el de la dirección de obras, asistencias técnicas, control ambiental, control de calidad, coordinación de seguridad, salud de las obras, reposición de servicios afectados y las expropiaciones, y donde el modelo elegido para el desarrollo de la línea 3 consta de una primera fase de ejecución de las obras en un plazo de 8 años, mediante la licitación de los contratos de obra por parte de la Junta de Andalucía, financiándose con las aportaciones de ambas administraciones, y una segunda fase de explotación y mantenimiento que correrá a cargo de la propia Junta de Andalucía y, en su caso, con la participación de las administraciones locales de forma similar a la línea 1. Respecto al tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla, cabe destacar que consiste en una vía doble, subterránea en su mayor parte, con una longitud de algo más de 7.500 metros. Dicho tramo comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la carretera SE 20 en Pinomontano, y se extiende hasta la zona del Prado de San Sebastián, en donde se conectará con la línea 1, tramo que contará con 12 estaciones, una de ellas en superficie y 11 subterráneas, incluyendo un ramal técnico de unos 1.350 metros para la conexión con los talleres y cocheras. Un tramo donde actualmente se encuentran en ejecución muy avanzada las obras del ramal técnico y en marcha las obras de los subtramos 1 y 2, del total de 7 subtramos que conforman la línea desde los talleres y cocheras hasta la conexión con la línea 1 en Prado de San Sebastián. Las obras del subtramo 3, que acaban de iniciarse, discurren entre las estaciones de San Lázaro, Macarena, incluyendo la estación del Hospital Virgen Macarena. Una red de metro que sigue su expansión y que, te recuerdo, tienes varios vídeos y entrevistas sobre esos avances y proyectos, y donde seguiremos muy pendientes de las novedades que se vayan registrando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.